de dónde proviene una disposición o una circular o un decreto, no es lo mismo una cosa que la otra, es decir, las normas tienen un rango constitucional o una jerarquía que las distingue y las que están abajo siempre deben subsumirse o estar, digamos, de conformidad con las normas superiores. Ustedes ya saben que el Estado de Derecho en el que vivimos hoy en día empezó después de la Revolución Francesa. Antes existían, por ejemplo, estados monárquicos donde el poder del rey era absoluto, por eso, por ejemplo, se llamaba el Rey Sol. En Francia, al rey de Francia, que fue el último que hubo, junto con María Antonieta fueron decapitados. Bueno, eso a raíz de la Revolución Francesa. La diferencia que había en esos estados monárquicos o absolutistas era que el rey nunca se sometía al derecho. Digamos que nosotros los ciudadanos éramos súbditos y de acuerdo al humor del rey uno, bueno, un día hacía una cosa, otro día hacía otra cosa. Con el Estado de Derecho no solo las personas que eran súbditos se convierten en ciudadanos, sino que además el propio Estado o gobierno queda sometido a las normas también que regulan el comportamiento y la conducta que debe tener el soberano o el Estado, en este caso la República. Con la Revolución Francesa hubo una serie de pensadores o filósofos, juristas, que idearon algunos sistemas, por ejemplo, Carlos de Montesquieu, que era un gran jurista francés, ideó un sistema de frenos y contrapesos a fin de que, porque él sostenía que quien tiene poder tiende a abusar del poder. La deben haber escuchado a Mirta Legrand decir montones de veces esa frase que se la adjudica como propia, bueno, viene de 1800 y pico. Capaz que ya estaba viva. Bueno, entonces este varón de Montesquieu lo que hizo fue idear este sistema de frenos y contrapesos justamente para que el poder no estuviera concentrado en una sola persona y esa persona tendiera a abusar de ese poder. Lo que hizo fue disgregar ese poder en tres órganos diferentes del Estado, que son los que ustedes conocen como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? En realidad son tres órganos del Estado, porque el poder del Estado es único y no se divide. Es decir, cada uno de estos órganos, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, tienen una función que es propia del Estado: legislar, ejecutar o judicializar. ¿Está bien? Bueno. Entonces, estos tres órganos tienen a su cargo estas tres funciones del Estado, que son funciones indelegables y que el Estado debe llevarlas adelante.
Cuando hablamos del poder legislativo, como su nombre lo indica, este órgano tiene a su cargo la función de legislar, es decir, de dictar leyes, ¿sí?, que son normas de carácter general y abstracto, que son obligatorias y deben ser cumplidas por todas las personas y que traen una sanción para el caso del incumplimiento de esa norma. Luego tenemos el poder judicial, ¿sí?, o el órgano judicial, cuya función es impartir justicia. Es decir, los jueces que están a cargo del poder judicial lo que hacen es tomar el caso concreto que se les somete, ¿sí?, a su análisis o a su juicio, y entonces lo que hacen es tomar esa norma de carácter general y abstracto que dicta el Congreso de la Nación, que es quien tiene a cargo la función legislativa en el país. Ya saben ustedes que el Congreso tiene una Cámara de Diputados y Senadores, pero hablar acá de cómo es el procedimiento para la aprobación de las leyes excede el objetivo del curso, así que digamos que basta con saber con que del Congreso de la Nación, digamos, surgen o nacen las leyes que luego deben cumplir nosotros. El órgano judicial o jurisdiccional es lo mismo, ¿sí?, que está a cargo de los jueces. En nuestro país está dividido en tres instancias el poder judicial. Tenemos la primera instancia o los jueces ordinarios, que son ante los que vamos nosotros cada vez que vamos a reclamar justicia. Luego, si nosotros no estamos conformes, por ejemplo, con la sentencia que dicte el juez de primera instancia o juez ordinario, lo que hacemos es presentar un recurso ante el juez de primera instancia para que ese juez de primera instancia eleve el caso, ¿sí?, a un tribunal que es superior, que se llama tribunal de alzada, a fin de que ese tribunal de alzada o tribunal superior lo que haga es decidir si la sentencia que el ciudadano está cuestionando, como que no está acorde a derecho, si realmente el juez de primera instancia se ajustó o no a la letra de la ley. Entonces, la Cámara de Apelaciones o los jueces de segunda instancia lo que hace es darle la razón o al juez y mantener y decir que es correcta la sentencia, o decirle al juez revoque la sentencia y díctela en sentido contrario, ajustándola a tal norma, y le da la razón en este caso al ciudadano. Y por último tenemos la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente no llegan todos los casos, sino que solo van a llegar casos importantes que tengan que ver o con derechos humanos o, por ejemplo, dependiendo de los montos de las demandas o, por ejemplo, de quiénes sean los sujetos demandantes o demandados. Hay algunas cuestiones en donde la Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción originaria, es decir, no necesita que se la deriven, entiende directamente, sin pasar por la primera y segunda instancia, digamos que directamente entiende la Corte Suprema. Supongamos una disputa que haya entre provincias, por ejemplo, no sé, Catamarca y Tucumán, que estén discutiendo por una cuestión de fronteras, o quién tiene, por ejemplo, mejor derecho sobre la mina, por ejemplo, ahora la lumbrera, que está en un punto medio, digamos, entre Catamarca y Tucumán. Bueno, esas cuestiones son originarias de la Corte Suprema de Justicia. Entonces les decía que lo que hacen los jueces es tomar las leyes que salen del Congreso de la Nación, que son normas generales y abstractas, quiere decir que es un principio general enunciado: quien hace tal cosa deberá hacer tal otra, o de lo contrario será sancionado con tal pena, ¿sí? Es decir, la norma lo que hace es prever una conducta que puede ser realizada por cualquiera de nosotros. Realizada esa conducta, uno, ¿sí?, debe hacer tal cosa. Si no lo hace, la sanción que corresponde es tal otra. Eso es una norma abstracta.
abstracta y general y obligatoria para ser cumplidas por todos. El juez, cuando tiene el caso que se le somete a su juicio, lo que hace es tomar esa norma general y abstracta y aplicarla al caso concreto que se le está sometiendo, ¿sí?, a su análisis. Entonces lo que hace es aplicar, digamos, las normas generales al caso concreto, ¿sí?, o al caso particular. Cuando los jueces se pronuncian en forma sucesiva, ¿sí?, sobre una misma cuestión de determinada manera, es lo que se denomina jurisprudencia. Es decir, cuando sobre la misma cuestión que se plantea una y otra vez por distintos ciudadanos, los diferentes jueces van siempre pronunciándose de la misma manera, eso es lo que se denomina jurisprudencia, ¿sí? Es decir, cuando dice la jurisprudencia en estos casos dice que lo correcto sería tal o cual cosa, ¿sí? O, por ejemplo, que al trabajador se le reconozcan como horas. Por ejemplo, la ley, les doy un ejemplo para que se entienda, la ley de contrato de trabajo dice que las horas extras, por ejemplo, son justamente, como su nombre lo indica, horas extraordinarias y que se deben dar determinados supuestos para que el empleador pueda obligar al empleado a que realice horas extras. No lo puede obligar, salvo que haya determinadas circunstancias, ¿no?, de urgencia, etcétera, que se pusiera en peligro alguna cuestión relacionada con el trabajo. Pero dice que nunca jamás las horas extras son un derecho adquirido, es decir, yo no puedo tener horas extras porque se da una situación particular y luego pretender, cuando desaparezca esa situación, que mi empleador me mantenga las horas extras y considerarlas que ya están incorporadas a mi sueldo. Ahora bien, los tribunales se pronunciaron en sucesivas oportunidades respecto de que cuando esas horas extras se mantienen en el tiempo, entonces la situación pareciera que dejara ya de ser extraordinaria para convertirse en una situación ordinaria. Por lo tanto, se debe reconocer como parte del sueldo, ¿sí?, o del salario del empleado, esa parte que gana por horas extras, y por lo tanto, una vez que se considera parte del salario, uno no lo puede reducir al salario porque es inconstitucional. El salario nunca puede ir para abajo, siempre debe estar subiendo. El hecho de que los jueces se hayan pronunciado tantas veces en el mismo sentido sobre diferentes casos, pero que revisten la misma situación, entonces ahí podemos decir que, sin perjuicio de lo que dispone la letra de la ley, la jurisprudencia entiende que en determinadas situaciones se debe reconocer esas horas extras como parte del sueldo y como un derecho adquirido que no se pueden disminuir luego del sueldo del empleado. ¿Se entendió cómo funciona? Bueno, eso es la jurisprudencia. Ustedes van a ver en sus apuntes, estamos viendo ahora las fuentes del derecho, yo les estoy mechando así como para que darles un pantallazo de todo. Entonces, bueno, ahí tienen las funciones del poder legislativo y del poder judicial. El poder ejecutivo, que está en cabeza del presidente de la nación, como su nombre lo indica, el poder ejecutivo lo que tiene como función es ejecutar, es decir, la acción, es llevar adelante todas las políticas económicas, ¿sí?, o sociales del Estado, decidir en qué se va a gastar el dinero, si en obras públicas, en salud, en educación, etc. Ustedes van a escuchar hablar mucho, o deben haber escuchado hablar permanentemente, de la administración pública. Cuando hablamos de la administración pública, estamos hablando, ¿sí?, de la manera en que se organiza todo el poder ejecutivo. Porque cuando hablamos de administración pública nos estamos refiriendo siempre a toda la organización que está debajo del poder ejecutivo, y se habla de administración pública porque el poder ejecutivo tiene como función administrar lo público, lo que es de todos. Por eso hablamos de administración pública.
Ejecutivo administra lo público, lo que nos pertenece a todos, es decir, toma los fondos que recauda de todos los impuestos, de los diferentes tipos de impuestos, desde aduaneros e internos, y luego decide dentro de sus políticas a dónde va a mandar a parar ese dinero, si a obras públicas, educación, salud, etc. ¿Sí? Entonces, el Poder Ejecutivo está organizado de una manera verticalista. Ustedes saben, después de la Constitución, de la reforma de la Constitución Nacional en el año 95, bueno, nosotros tenemos el Poder Ejecutivo, ¿sí?, que está en cabeza del presidente de la Nación. Debajo del Poder Ejecutivo tenemos el vicepresidente, ¿sí? Y desde la reforma de la Constitución en el año 95, debajo del vicepresidente tenemos al jefe de gabinete, que nos da sus lindos discursos todas las mañanas. Esta figura nueva, el jefe de gabinete, tiene como función coordinar las actividades de todos los diferentes ministros que designa el Poder Ejecutivo a cargo de los diferentes ministerios o carteras. ¿Sí? Se denominan carteras los ministerios, de acuerdo a el rango o el rubro que se quiere cubrir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Trabajo, que se encarga de todas las cuestiones referidas a lo laboral, ¿sí?, paritarias, ley de contrato de trabajo, sindicatos, etc. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que obviamente, como su nombre lo indica, lo que hace es manejar las relaciones entre nuestro país y los demás estados, ¿sí?, para lograr acuerdos comerciales, diplomáticos, etc. Entonces, al frente de cada uno de esos ministerios va a haber un ministro, ¿sí? Lo que hace el jefe de gabinete es coordinar la función y la actividad de todos los ministros. Sería como un jefe de ministros, ¿sí? En realidad es como un fusible entre los ministros y el presidente de la Nación. Sirve para que no se produzcan esos cortocircuitos políticos que luego, ¿sí?, repercuten políticamente en la figura del presidente. El Poder Ejecutivo se expresa a través de decretos, así como el Poder Legislativo se expresa a través de leyes, y el Poder Judicial se expresa a través de sentencias, porque cuando llega el final del proceso judicial, ¿sí?, un juez lo que hace es dictar una sentencia. Esa es la manera en que expresa su voluntad del Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo se expresa a través de decretos. Los ministros, cuando dictan, ¿sí?, reglas de derecho para que sean cumplidas por todos, esa manifestación de voluntad de los ministros se denominan resoluciones. Por ejemplo, los aranceles que cobran los registros seccionales del automotor, ¿sí?, para cada uno de los trámites que se realizan en ellos, se denominan están previstos en normas que se denominan resoluciones, porque están dictadas en este caso por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor es un organismo que está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, ya saben que el Ejecutivo se expresa a través de decretos y los ministros a través de resoluciones. A su vez, dentro de cada ministerio hay organismos más pequeños, ¿sí?, que son direcciones nacionales. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud tenemos la Dirección Nacional de Rehabilitación. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, cuando ustedes escuchen hablar de la Cancillería, están hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores.
o cuando escuchen hablar del canciller, están hablando del ministro de Relaciones Exteriores, a quien se lo denomina normalmente canciller, ¿sí? No así a los otros ministros. Entonces les decía que los ministros se expresan a través de resoluciones, y el ejemplo que les di es la resolución de aranceles, ¿sí? Es decir, es dictada, está fijada, fijados los aranceles a través de esa norma que es una resolución. Y les dije que dentro de los ministerios hay organismos más pequeños que son direcciones nacionales, a cuyo cargo están los directores nacionales de lo que sea, por ejemplo la Dirección Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Ceremonial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, también a cargo de un director nacional. Esos directores nacionales, cuando dictan normas, se denominan esas normas disposiciones, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es la pirámide jurídica de Kelsen, ¿sí? Es decir, vamos a establecer la jerarquía de las normas, porque las normas, como les dije cuando comenzó la clase, tienen una importancia jurídica que debe respetarse. Kelsen se escribe así, con K, hizo este dibujito hermoso que yo les voy a hacer ahora. Esto sería una pirámide jurídica, ¿sí? En el vértice superior de la pirámide tenemos la Constitución Nacional. Y a partir de la reforma de la Constitución en el año 95, que puso a la par de la Constitución Nacional con el mismo rango jerárquico, los tratados internacionales con rango o jerarquía constitucional, que son todos aquellos que versan sobre los derechos humanos, ¿sí? Y tienen que ver, por ejemplo, con todos los tratados internacionales que firma la Argentina, por ejemplo, sobre los derechos del niño, de la mujer, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Una serie de tratados que tienen que ver todos con los derechos humanos, están a la misma altura o jerarquía que la Constitución Nacional. O sea que en el vértice de la pirámide, hoy en día tienen la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía internacional. Luego, a medida que uno va bajando, ¿sí?, por la pirámide, va a tener, por ejemplo, las leyes nacionales, ¿sí?, que son dictadas por el Congreso de la Nación. Luego, las leyes provinciales, que son dictadas por las legislaturas provinciales. En cada una de las provincias el esquema que les acabo de pasar de la Nación se repite de una manera más pequeña, pero es idéntico, ¿sí? O sea, cada provincia también tiene su poder legislativo, que son las legislaturas, porque no tienen congresos las provincias, sino las legislaturas provinciales, pero que en definitiva cumplen la misma función que el colegio, que el Congreso, y dictan, ¿sí?, normas de carácter provincial para que sean obligatorias dentro del territorio de esa provincia. Tienen un poder judicial también que aplica esas normas, ¿sí?, dicta sentencias, y tienen su poder ejecutivo, a cuyo frente está el gobernador de la provincia, y luego debajo del gobernador tienen el vicegobernador y todos los ministros de salud, ¿sí?, ministro de Salud, ministro del Interior, ministro de Educación. Obviamente, ¿qué no van a tener? Ministro de Relaciones Exteriores. Eso solamente tiene el poder la Nación. Bueno, entonces tienen la Constitución y los tratados de jerarquía constitucional, las leyes nacionales, ¿sí?, dictadas por el Congreso, las leyes provinciales dictadas por las legislaturas provinciales. Y finalmente, en la base de la pirámide tenemos las ordenanzas municipales,
que son dictadas por los consejos deliberantes de las municipalidades, que en una manera muchísimo más pequeña también tiene su ejecutivo con el intendente, el legislativo, ¿sí? Bueno, ellos no tienen poder judicial, o sea, directamente no tienen poder judicial, tendrán algún tipo, por ejemplo, de jueces, por ejemplo, que tienen que ver con las direcciones de tránsito para multas, etcétera, pero no imparten justicia. Esta pirámide lo que determina es la jerarquía de las normas, es decir, cuando yo estoy en el vértice son las superiores, todas las que van debajo, ¿sí?, nunca pueden ir en contra de lo que dispone una norma superior, es decir, siempre deben supeditarse a lo que dice la norma superior. Yo no puedo tener una ley nacional que esté en contra de lo que diga la Constitución, o una ley provincial que esté en contra de lo que diga una ley nacional, o una ordenanza municipal dictada por los consejos deliberantes de un municipio que esté en contra de una ley provincial o de una ley nacional o de la Constitución nacional. Cuando nosotros estamos frente a cualquiera de estas normas, ¿sí?, inferiores, ya sea una ordenanza municipal, ley provincial, ley nacional, que esté en contra o no esté adecuada a la letra de una norma superior, entonces es cuando hablamos y decimos que esa norma es inconstitucional, ¿sí?, cuando tiene dentro de su cuerpo normativo prevista una cláusula que es contraria a disposiciones que se encuentran reglamentadas en normas superiores. Siempre que esto sucede van a escuchar hablar de la inconstitucionalidad de esas normas, no de la anticonstitucionalidad, eso dicen los verduleros, o sea, es la inconstitucionalidad. Y que los verduleros podría ser un médico, un odontólogo también, porque no saben de derecho, o un periodista que tampoco sabe, pero que ellos creen que saben de todo y hablan de todas las estupideces salidas y por haber. Bueno, hasta acá hicimos un repaso de cómo está organizado el Estado, cuáles son los tres órganos o poderes del Estado, cuáles son las funciones que tiene cada uno y a través de qué tipo de normas se expresan estos órganos, ¿sí? Es decir, tienen que tener presente que las leyes provienen del Congreso, las sentencias son normas dictadas por un juez, en un caso particular o concreto, y luego tienen los decretos dictados por el Poder Ejecutivo, o las resoluciones dictadas por los ministros que integran la administración pública, o las disposiciones dictadas por los directores nacionales que están dentro de los ministerios de la administración pública nacional, ¿sí? Entonces ustedes ya saben, cuando ustedes vean, por ejemplo, sí, la ley número tanto, y bueno, van a ver, ya saben que esa norma proviene del Congreso de la Nación, o si fuera una ley provincial, de la legislatura de la provincia. ¿Qué tiene mayor jerarquía? ¿Una norma que proviene del Congreso de la Nación o de una legislatura provincial? Obviamente. Así entonces van a poder ver después en sus apuntes cuáles son las fuentes del derecho, ¿sí? Porque el derecho está conformado por un conjunto de normas que pueden ser escritas o no escritas, ¿sí?, que regulan la convivencia social. Entonces, tiene como... Entonces el derecho tiene como fuente, en primer lugar, la ley, ¿sí?, que son normas escritas dictadas por el Poder Ejecutivo, perdón, por el Poder Legislativo. La segunda fuente del derecho es la costumbre, ¿sí?, en grado de importancia estamos hablando. Que la costumbre, ¿sí?, por ejemplo, el saludo no es una costumbre, es un uso social, porque la costumbre son normas que no están escritas, pero que
se repiten en la conducta de los ciudadanos de manera permanente y sistemática y sostenida en el tiempo, con la convicción por parte de los ciudadanos que si no realizan esa conducta o la quiebran, ¿sí?, eso tiene una condena, ¿sí? O sea, nosotros los ciudadanos estamos convencidos de que si no realizamos ese tipo de actividades o conductas, eso debería traer aparejado una sanción o una condena. En cambio, cuando uno saluda, el saludo no es una costumbre, sino un uso social, porque nadie piensa que si deja de saludar a otra persona, eso trae aparejada una condena. Bueno, sí, podría decirse la condena de que me quitó el saludo el otro también. ¿Se entiende? Pero, bueno, eso jurídicamente no es una condena, que una persona se deje de saludar una con la otra. Entonces, eso es un uso social, no una costumbre. Luego tenemos la jurisprudencia, que como les expliqué hace un momento, es la opinión de los jueces sobre un mismo tema que se repite sistemáticamente y forman lo que se denomina la jurisprudencia. Y por último tenemos la doctrina, que la doctrina es la opinión de autores reconocidos o de juristas reconocidos sobre determinadas cuestiones, es decir, todos aquellos catedráticos o jurisconsultos que escriben libros, por ejemplo, sobre determinados temas, cuando son reconocidos en sus materias como personas capaces o que han dado muestras de profesionalidad, etcétera, y escriben sobre determinados temas, entonces ahí se habla de que la doctrina, sin perjuicio de lo que disponen las leyes o la jurisprudencia, etc., parte de la doctrina, dice, se entiende que en estos casos debería entenderse tal o cual cosa. Son opiniones de personas reconocidas profesionalmente en el medio, ¿sí? Esa sería la última fuente del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho está compuesto por todas estas cosas, ¿sí?, y el grado de importancia es este que acabamos de mencionar. Bueno, la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, acabamos de ver dónde está ubicada en el organigrama de la Administración Pública Nacional. La Dirección Nacional de la Propiedad Automotor es un organismo que se encuentra dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por ejemplo, cuando un encargado, para cubrir el puesto de un encargado de un registro, que muchas personas piensan, por ejemplo, que los registros son privados, ¿sí?, y como tienen una confusión porque no terminan de entender bien cómo es el sistema. Muchos creen que son privados los registros porque, en definitiva, el funcionario que se encuentra enfrente del registro tiene a su cargo la obligación, por ejemplo, de contratar empleados. Las personas que trabajan en los registros son empleados del encargado del registro, no del Estado Nacional, ¿sí? Él toma los empleados bajo su responsabilidad, bajo su riesgo. Él los inscribe como empleador a esos empleados y el empleado le hace juicio al encargado del registro y no al Estado Nacional, con quien no tiene ninguna vinculación laboral. Y el encargado del registro, además de tener los empleados para que lleven adelante las tareas registrales, tiene la obligación de mantener todo el registro, ¿sí? Por ejemplo, si alquilara, el pago del alquiler, si fuera suyo, bueno, lo compra el registro, pero queda a cargo de él la compra del inmueble y el mantenimiento luego del inmueble. Toda la compra de computadoras, por ejemplo, máquinas impresoras, todo lo tiene que pagar, incluso la documentación que se utiliza en el registro, luego el encargado la recupera cuando cobra los aranceles, pero la documentación es pagada, comprada por el encargado del registro, que debe además hacerse cargo de todos los impuestos de luz, gas o cualquier cosa que llegue al registro seccional. El encargado del registro es un funcionario público que hoy en día solo puede acceder por concurso a ese cargo, ¿sí?
el encargado debe rendir un concurso que se parece, digamos, al sistema que tienen ustedes para rendir el examen cuando terminan el curso. Primero rinden un examen escrito y cuando aprueban ese examen escrito recién pasan a un examen oral. Se suma el puntaje, ¿sí?, del examen escrito más el examen oral, y entonces el director de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor elige, por ejemplo, para cada registro se inscriben determinada cantidad de concursantes. Supongamos que quede vacante el registro de San Miguel número 1 porque se murió el encargado, porque se jubiló, porque hubo mala praxis o, por ejemplo, manejó mal el registro, se quedó con dinero correspondiente a rentas, y entonces supongamos que lo separan de su cargo, ¿sí?, y ponen un interventor, como en las provincias, cuando está todo, ¿sí?, descabezado, que ahora ya no se usa, por suerte, pero hubo una época cuando yo era chico, hace muchísimos años, que se usaba muchísimo, que cuando las provincias tenían problemas económicos, manifestaciones, marchas, incendiaban las casas de gobierno, entonces el gobierno nacional, por ejemplo, mandaba gendarmería, soldados, etcétera, a poner orden, y designaban desde Buenos Aires a una persona que era un interventor justamente para que reordenara todo, volviera la paz social y el orden, y una vez finalizado ese proceso se llamaran nuevamente elecciones para que los ciudadanos de esa provincia elijan un nuevo gobernador que siguiera el curso normal de las cosas. Ya no se usa prácticamente, no se ve. En otra época se veía permanentemente este tipo de cuestiones. Bueno, les decía entonces que la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor se encuentra dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que estamos hablando del tema de cómo acceden al grado de, o al puesto de encargados de registros, a través de un concurso escrito y oral. Es múltiple choice también su examen escrito. Bueno, una vez que terminan el concurso, el director de la Dirección Nacional lo que hace es separar de los promedios más altos a 3 personas que son las que tienen el mejor promedio. Y entonces el director nacional elige a una de esas 3 personas para proponerla como encargado de registro. No necesariamente tiene que elegir al que sacó el puesto número 1, puede elegir a quien sacó el puesto número 2 o a quien sacó el puesto número 3. No es obligatorio que elija el número 1. En caso de que elija el número 2 o el número 3, lo que debe hacer es fundamentar por qué eligió al 2 o al 3 cuando hay alguien que tiene más puntaje en el concurso. Y eso podría ser, por ejemplo, supongamos que se jubiló o que despidieron al encargado del registro de San Miguel 1, ¿sí?, o que se murió y entonces tuvieron que mandar de Dirección Nacional a alguien con el rango de interventor. Entonces, esa persona está interviniendo el registro, se encuentra a cargo del registro hasta tanto ese registro se concurse y se designe un encargado que ingresa por concurso. Supongamos que el interventor se presenta al concurso y no sale primero, sale 2 o 3 en el puntaje. El director nacional podría elegirlo a él y, por ejemplo, y fundar esa elección, es decir, por ejemplo, lo elijo a esta persona que no fue ni primero ni segundo, sino tercero, porque ya está frente a ese registro por el cual está concursando, ha demostrado idoneidad para el manejo del registro, porque lo viene haciendo hace 2 años y lo hace perfectamente, y además, por ejemplo, para mantener la fuente de trabajo de las 8 o 10 personas que trabajan en ese registro, que obviamente son empleados del interventor. Es decir, que si en vez de nombrarlo el interventor nombraran al que salió primero o segundo, sale el interventor y por detrás de él, en realidad por delante de él,
los 10 empleados que eran de él, que no están más. Entonces, por ejemplo, todas esas razones podrían esgrimirse para decir, bueno, en realidad sí, tiene un punto menos o 2 puntos menos, pero atento que ya está frente al registro, que se comporta correctamente, que lo lleva adelante, que cumple con sus funciones, y para preservar la fuente de trabajo de todos sus empleados, yo decido que voy a proponer a esa persona como encargado del registro. Y eleva la propuesta, ¿sí? La eleva porque la manda a alguien que tiene mayor jerarquía que el director nacional, que quién es. Muy bien, el ministro de Justicia, ¿sí? Que es dentro del ministerio donde está la Dirección Nacional. Le manda la propuesta al ministro de Justicia. El ministro de Justicia hace así, mira y puede hacer dos cosas. O hacerle lugar a la propuesta del director nacional o decirle, no me importa lo que vos decidiste, para mí el que va a ser designado es, por ejemplo, el número 2 o el número 1 en el puntaje, ¿no? Pero luego el ministro eleva la propuesta ¿a quién? Al jefe de gabinete. Directamente al presidente de la Nación, al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y entonces el Poder Ejecutivo decide finalmente a quien él se le recontra da la gana. O sea que todo lo que dijo el director nacional y el ministro puede usarlo obviamente como argumento si es que coincide en la elección, pero puede apartarse de lo que dijeron ellos dos y no creo que nadie le cuestione y le diga por qué no. Y entonces finalmente el presidente, o en este caso la presidenta de la Nación, dicta un decreto mediante el cual designa al encargado del registro de ese registro seccional. Y dice, se designa como encargado del registro seccional San Miguel número 1 el señor fulano de tal, asunto terminado, ¿sí? Y se acabó ahí el tema. Los encargados de registro son designados a través de un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Ese es el presidente de la Nación quien los designa. Bueno, y así es como acceden al cargo los encargados de registro. Son funcionarios públicos, la actividad está fuertemente regulada por el Estado, es decir, ellos no pueden cambiar los precios, tipo, che, la inflación se fue re arriba, así que en vez de cobrar tanto por la transferencia, yo este mes voy a empezar a cobrar tanto. No, no pueden. No pueden modificar el horario de atención al público, ¿sí? No pueden aplicar normas que no sean las que se aplican a todos los casos, porque no le cae bien a alguien o porque sí. Es decir, si a alguien le cae bien y le está presentando un trámite incompleto, bueno, no importa, es amigo mío, lo voy a dejar pasar. Total, ¿para qué quiero una verificación? ¿Qué es lo que sucede después? Que cuando llegan las auditorías al registro seccional, las auditorías son visitas que manda de manera sorpresiva la Dirección Nacional y llegan al registro seccional. Buen día, ¿cómo le va? Vamos a pasar a ver cómo está funcionando el registro. Y entonces toman del archivo del registro, por ejemplo, los distintos legajos B al azar. Voy a tomar estos 20 legajos. De acá, de allá, no me importa, al azar. Y luego los abro y los miro. Y voy a ir viendo cada uno de los trámites si están correctamente tomados, si es que se pidieron todos los requisitos que eran necesarios para cada uno de los trámites, si la observación está mal hecha, por ejemplo, en el trámite, si se pidió algo que no correspondía, si se cobraron bien los aranceles, todo. Si hay alguna cosa incorrecta, la van anotando y la elevan luego a Dirección Nacional, pasa por el Departamento de Asuntos Normativos, y luego el Departamento de Asuntos Normativos le dice si está bien o no está bien la observación que hizo el auditor, y lo pasa a sumario para que, en caso de que correspondan, se apliquen las sanciones correspondientes, ¿sí? Obviamente la más grave es darle la salida al encargado del registro. Eso sería lo más grave que le puede suceder, que es bastante igual, porque directamente perdió su fuente de trabajo. Y por lo general los encargados de registro lo que suelen hacer es hacer funcionar sus registros como si fueran prácticamente una pyme,
porque lo que hace el encargado, por ejemplo, es, lo pone el encargado suplente a su cuñado. En la caja del registro está la prima, procesando el trámite la hija, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Le da un paro cardíaco al encargado del registro y entonces toda la familia no solo pierde al señor con el ingreso que tenía el señor, que por cierto es bastante, sino que además se quedaron todos en la calle en ese momento porque va a venir un interventor que obviamente sí, muchas gracias por los servicios prestados, chau chicos, vayan desocupándome las sillas. Y entonces la familia entera se declara en quiebra, ¿se entiende? Bueno, son los gajes del oficio, o sea, funciona de esa manera. Bueno, así es como están organizados los registros seccionales y por eso les digo, los encargados de registro no tienen un sueldo, sino que perciben, digamos, la contraprestación por la función que ellos desarrollan, algo que se llama emolumentos. Yo se los voy a explicar de una manera muy simple, que es algo más complejo que esto que les digo en 2 palabras, pero básicamente sería como que de cada uno de los trámites el encargado separa un porcentaje que le queda para él. O un porcentaje, o hay trámites que en vez de ser un porcentaje, por ejemplo, es una suma fija, supongamos, no sé, denuncia de venta, en vez de quedarme con el 15% del arancel, me quedo con 15 pesos. Que no es un porcentaje, sino de ese arancel me quedo con una suma fija, 15 pesos. Entonces digo, de estos aranceles el tanto por ciento, de estos el tanto por ciento, de estos una suma fija, hago la suma, gira todos los fondos a fin de mes al Ministerio de Justicia, porque todos los aranceles son de propiedad del Estado. Lo que hace el encargado del registro es solamente administrar esos fondos hasta tanto los gira a fin de mes a las cuentas del ministerio y se queda con el porcentaje que le corresponde, y de ese porcentaje o sumas fijas que se denominan emolumentos y que se quede el encargado, de ahí es donde él paga los gastos del registro, el alquiler, la luz, el gas, el café que entornan sus empleados, paga los sueldos de los empleados, los aguinaldos. Por ejemplo, ahora se unificó el tema de la cédula del automotor. Solo para darles un ejemplo, se modificó el tema de la cédula del automotor. Antes había un modelo de cédula para automotores, para motos, para MAVI. Ahora es una única cédula porque se está yendo hacia adelante en el sentido de que se pretende tener la menor cantidad de solicitudes tipo posible y la menor cantidad de documentos a los efectos de tratar de simplificar todo lo que se pueda los trámites. Entonces ahora lo que se hizo, por ejemplo, fue diseñar un único modelo de cédula, ¿sí? Y entonces, dependiendo de para quién estoy imprimiendo la cédula, el sistema informático, yo completo en el sistema y el sistema me va a grabar sobre la cédula o imprimir sobre la cédula los distintos contenidos que pudiera tener dependiendo de que sea una cédula para un auto, para una moto o para maquinaria agrícola, vial e industrial. Pero las cédulas ahora van a ser todas las mismas, ¿sí? Es decir, el mismo diseño para todas. Entonces, para hacer esto, por ejemplo, los encargados de los registros seccionales necesitan comprar una nueva impresora con determinadas características técnicas, etcétera, que están todos recontra protestando porque tienen que salir ahora a comprar sus nuevas impresoras, y entonces dicen, bueno, tienen que tener estas impresoras con tales características técnicas. Obviamente que esas características técnicas no son caprichosas, sino que tienen que ver con las cuestiones de seguridad. No es lo mismo, por ejemplo, una impresora láser que una de punteo, que a chorro de tinta, porque luego la documentación, dependiendo del sistema con el que yo imprimo, es más factible o viable de que yo la pueda adulterar, ¿no? Es decir, que puedo, por ejemplo, tratar de borrarla o enmendarla y ponerle cosas encima. Obviamente que esa documentación, como en el caso de la cédula, que es con la que debo circular en la vía pública, porque los requisitos para circular en la vía pública están establecidos en el artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en el 24449.
ahí no se menciona el título del automotor, es decir, yo debo circular, entre otras cosas, con la cédula de identificación del automotor. Entonces, ese documento va termosellado, ¿sí? Con una máquina. Ustedes van a ver que la cédula nunca es solamente el papelito, sino que es como una tarjeta que está termosellada para que yo justamente no la pueda adulterar y sea... Porque ese termosellado, aunque les parezca increíble, también tiene medidas de seguridad. No es que es un plástico común y corriente que está plastificada la cédula y asunto terminado, ¿sí? Entonces, para evitar justamente la adulteración de ese documento. Es decir, que la actividad de los encargados de registro está fuertemente regulada porque les dicen, por ejemplo, cuántas computadoras tienen que tener, cómo va a ser la impresora. La vez pasada, por ejemplo, hace un poquito antes que yo... No, fue para el Mundial, me acuerdo. Justo estaba comenzando el Mundial, les ordenaron, por ejemplo, a través de una circular a los encargados de registro que debían comprar un televisor LED con, no me acuerdo si era de 32 pulgadas, era lo mínimo que se pedía, tenía que tener 32 pulgadas para instalarlos en los registros seccionales a fin de que pasen publicidades acerca del ministerio, los valores de los aranceles, etcétera, etcétera. No sé, una musiquita también les podrían poner para hacer un poco más habitable los registros, porque no va a ser unos trámites, porque la verdad no es muy divertido. Bueno, no creo que sea más divertido ir a tribunales tampoco, les aclaro. O sea que siempre hacer trámites es una cuestión bastante engorrosa y bueno, uno se tiene que armar de paciencia. Por algo se pagan, ¿no? Porque si no la gente, si fuera algo fácil o divertido de hacer, la gente no contrataría personas que supieran hacer ese tipo de cosas. Bueno, entonces, para terminar de ver el tema de las cuestiones de la Dirección Nacional y los registros seccionales, esas órdenes que manda la Dirección Nacional las manda a través de normas que se denominan circulares, ¿sí? Que son de carácter interno, no son para el público en general, sino que son dirigidas a los registros seccionales, diciéndoles que hagan tal cosa o que dejen de hacer tal cosa, o por ejemplo en el verano cuando se modifica el horario porque hace más calor por las fiestas, entonces dice, por ejemplo, durante el mes de enero, que es cuando hay más trámites de inscripciones iniciales, a mí me suelen preguntar mis amigos, por ejemplo, bueno, y ahora en enero no trabajás porque no hay tribunales. La gente en general cree que los abogados en enero no trabajamos porque no hay tribunales, o durante la feria de julio de 15 días de tribunales que tampoco trabajamos. Bueno, pues no trabajarán los abogados que trabajan en tribunales, por ejemplo, si yo tengo mi estudio, cosa que además es así, bueno, durante ese mes no iría a tribunales, pero la administración pública, que además en enero trabajo más que nunca en la vida, en Dirección Nacional, porque además es un mes de muchísimas consultas, etcétera, porque hay todo el tema de la inscripción inicial de los automotores, que todo el mundo empieza a patentar los autos porque quiere cambiar de año, o se compran y están esperando pasar de año para tener el automotor del año siguiente, o la gente se va mucho de vacaciones y trata de poner al día recién toda la documentación del automotor y entonces presentan todos los trámites sabidos. Les voy avisando para que vayan pensando que sus eneros van a ser movidos. Entonces, bueno, uno trabaja, por ejemplo, y antes, hasta no hace mucho tiempo, porque hasta hace, me parece que como 3 años, incluso en enero yo he venido a dar cursos de verano acá, cosa que no hacemos más, por suerte. La verdad que entonces en general terminamos en diciembre y recién en marzo retomamos la actividad docente. Acá, porque a veces en la universidad me ha tocado de ir a tomar exámenes también durante las primeras semanas de enero y me va a seguir tocando, lamentablemente. A ellos les apruebo todo por hacerme ir la primera semana de enero a tomar exámenes. Bueno, entonces
En esas épocas se trabaja muchísimo y le decía, por ejemplo, que entonces, por ejemplo, se mandan circulares diciéndole a los registros, por ejemplo, que tal cuestión, supongamos que uno detecta en los teléfonos, en las consultas permanentes, no solo por escrito, sino telefónicas que hacen los encargados de registro sobre un mismo tema, ¿no? Una y otra vez preguntando la misma cosa y la misma, entonces uno mira y dice, bueno, basta. Saquemos una circular para que dejen de romper con esta cuestión. Entonces uno dice, señores encargados, me dijo usted a los efectos de aclarar determinadas cuestiones referidas al trámite de tal cosa, supongamos, denuncia de B. A los fines de cumplir con los requisitos previstos en la norma, se entiende que bastará con que se presente tal documentación, bla, ¿se entiende? O sea, se les dice, chicos, se terminó el temita acá, esto se hace de esta manera, ¿está claro? Punto final, besitos para todos. Y ahí queda la circular, es decir, siempre se están aclarando cuestiones o dirigiendo alguna orden para que hagan o dejen de hacer tal o cual cosa. Como les decía, en enero se trabajan muchísimo los registros, se manda una circular y por ejemplo se dice, a partir del día de enero los registros seccionales, por ejemplo, y se dice, salvo los de tales provincias, donde no hay una modificación del clima que valga la pena, digamos, o sea, que justifique modificar el horario, dice, por ejemplo, los registros atenderán en lugar de hasta las 12:30, que es el horario de atención al público, hasta las 13:30 y se agrega una hora más de atención al público porque hay tantos trámites que los usuarios del sistema registral se quejan porque es como no llegan a hacer todo en ese poco tiempo y una hora más les da como un espacio como para que el registro atienda todos los casos todos los trámites que se están presentando en ese registro. Los empleados del registro chochos, imagínense. Bueno, entonces esas son las circulares. Luego también tienen algo que se llaman dictámenes, ¿sí? Ya estamos hablando de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotora. Al frente de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor está el Director Nacional de la Propiedad Automotor y abajo está el subdirector. Como ahora, por ejemplo, el director es el doctor Landó, que tiene un cargo electivo en la Cámara de Diputados, entonces él lo que hace es conservar su cargo, no el sueldo, sino que conserva el cargo, pero trabaja como diputado. El día que no esté más como diputado, vuelve a Dirección Nacional y reasume sus funciones como director nacional. Mientras tanto, como hay un director nacional que está trabajando como diputado, quien está al frente de la Dirección Nacional es un subdirector a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, porque como el director no está, va a estar a cargo el subdirector. Le cuida la silla. Exacto. Bueno, yo porque quiero que entiendan cómo está organizada la Dirección Nacional también y cuál es la estructura. Entonces tienen el director nacional, el subdirector nacional que está a cargo y debajo hay 3 directores que no son directores nacionales sino simplemente directores. Y acá hay un delegado. Tiene la misma jerarquía cualquiera de los 4, ¿sí? Debajo de este delegado está lo que se denomina Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales. Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales. En ese Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales está el cuerpo de abogados más importante de la Dirección Nacional, es decir, ahí está la columna vertebral de todo lo relacionado con las cuestiones jurídicas. Todo lo que sea jurídico va a parar dentro de ese Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales.
Ahí hay un cuerpo de abogados que debemos ser por lo menos unos 35 abogados en total y al menos unos 80 administrativos manejando toda esta cuestión, ¿sí? Ese departamento de asuntos normativos y judiciales tiene al frente al jefe de departamento, ¿sí? Que es el doctor Peneda. Y luego ese departamento de asuntos normativos y judiciales está dividido también de acuerdo a las distintas áreas o temas que deben tratarse dentro de ese departamento de asuntos normativos y judiciales. Y así tenemos, por ejemplo, el área prendaria. ¿Qué es lo que van a tratar dentro del área prendaria los abogados? Todos los temas relativos a la inscripción de las prendas en los registros seccionales. Por ejemplo, el área sumarios va a tratar todas las cuestiones cuando va el auditor al registro seccional y dice acá está mal, esto está mal, va a ir a parar al área sumarios, que es quien va a decidir cuál es la sanción que le va a aplicar al encargado, si es que corresponde, pues, de acuerdo a la falta que haya cometido, ¿sí? O por ejemplo, no sé, el área de interpretación y aplicación de normas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ustedes, por ejemplo, presentan un trámite en un registro y les observan el trámite, supongamos, o un encargado de registro dice, manda una nota diciendo cómo debo entender la norma cuando dice tal cosa, debo pedir esto, debo hacer tal cosa o tal otra, o consultas hechas por los jueces, los colegios de profesionales, ya sea el colegio de abogados, de escribanos, el colegio de graduados en ciencias económicas, etc. O, bueno, o los propios usuarios del sistema registral, por ejemplo, supongamos que observan un trámite y le mandan una nota. Presentado en el registro seccional San Miguel número 1, un trámite de transferencia del dominio tal, se me observa el trámite atento, que el Z no se encuentra, por ejemplo, vigente en el sistema informático. Y entonces dice, ¿esta documentación resulta suficiente o no a los efectos de, por ejemplo, la obligatoriedad de presentar el Z o certificado de transferencia automotor? Entonces, esa área de interpretación y aplicación de normas lo que hace es interpretar la norma y decirle, usted esta norma la debe interpretar de tal manera y aplicar de tal manera, ¿sí? Entonces, ¿eso resulta suficiente o no? O a los efectos de cumplimentar, usted antes deberá hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, hay un área que es oficio, que obviamente lo que hace es recibir todos los oficios judiciales. Los oficios son documentos que contienen órdenes, ¿sí? Emitidas por los jueces para que se haga o se deje de hacer tal cosa. Por ejemplo, para que informe si tal persona se encuentra inhibida, o para que informe cuántos automotores están a nombre de tal persona, o para que trabe una inhibición sobre tal persona, o para que tome razón de un embargo sobre el automotor dominio ABC 123 de propiedad del señor fulano de tal. Todos los oficios de todo el país llegan a esa área de oficios y entonces ahí es donde se toma razón de todas las órdenes que mandan los jueces a través de esos oficios. Al frente de cada una de esas áreas, les dije que al frente del Departamento de Asuntos Normativos hay un jefe del departamento que es el doctor Peneda. Y luego cada área, el área oficios, área de interpretación y aplicación de normas, el área sumarios, el área redacción de normas, que es donde se encargan de escribir los convenios, modificar el digesto de normas técnicos registrales, etc. Entonces, cada área de esas tiene, por ejemplo, un jefe de área. Y a su vez, debajo del jefe de área, hay dos coordinadores. ¿Sí? Y bueno, y luego vienen los dictaminadores, que son los abogados que preparan los dictámenes para contestar todas las consultas que hacen de todas partes. ¿Sí? Bueno, esa es la estructura de la Dirección Nacional. Cuando ustedes hagan sus consultas o manden una nota diciendo presenté tal trámite o hice tal cosa, ¿qué debo hacer? Me observan tal cosa, pero yo considero que es equivocado. La documentación que tengo es suficiente para peticionar tal trámite o resulta necesario completarla con tal otra. Todo eso
va a venir a parar a ese departamento de asuntos normativos y judiciales. Cuando ustedes inician un expediente que es con una notita, que no tienen que dirigir, basta con que digan: señor director, me dirijo a usted a fin de consultar el trámite sobre el dominio del automotor ABC 123, en el cual presenté una transferencia con fecha tal en el registro tal. Cuenta en el caso, no hace falta que lo hagan ni a máquina, ni con letra cursiva inglesa, por supuesto que se tiene que entender lo que escriben, porque si no, les digo, porque en algún momento de mi vida, cuando hacía dictámenes, a veces no se entendía lo que escribían las personas, y es como, bueno, magia tampoco uno puede hacer. Y siempre traten de dejar una dirección y un teléfono en las notas que presenten, porque si bien no es lo usual que se les llame por teléfono, puede suceder que, habiendo alguna cuestión menor, uno haga así, ya, ¿por qué no me acercás tal cosa? Así ya te soluciono el tema y lo hacemos de una vez, porque si no yo tendría que mandarle una nota por escrito al presentante de esa nota diciéndole: señor fulano de tal, dentro del expediente número tal, iniciado por usted con fecha tal, deberá presentar tal. Entonces, hasta que sale por el correo esa nota, la recibe el interesado, ingresa lo que yo le estoy pidiendo, y además tiene que ingresar por mesa de entrada y hacer todo el circuito administrativo hasta que llega otra vez al escritorio del abogado que está resolviendo el caso. A veces es más fácil levantar el teléfono y decir: me traes acá la ventanilla, acercame que necesito que me traiga la documentación original, por ejemplo, para hacerle una pericia. Entonces esa persona se acerca, yo le recibo la nota, se acabó, listo, y los continúo al trámite. Era para preguntar si muchos se están manejando con mail y eso, como para hacer... También se hacen consultas por correo electrónico, claro, pero hay veces que no es suficiente con un correo electrónico. Sí, pero también se hacen, sí. ¿Estas notas se envían a través del registro? No, a través de la Dirección Nacional directamente. Pero, por ejemplo, ustedes pueden hacer la consulta, si les observan el trámite, pueden directamente presentar la nota en el registro para que el propio registro eleve la nota a Dirección Nacional. No es necesario que lo hagan ustedes mismos. O están en todo su derecho de hacerlo ustedes mismos, ¿sí? De elevar una nota, en cuyo caso a veces, por ejemplo, si la presentan directamente a la nota en Dirección Nacional, puede ser que uno le... Por ejemplo, presentada la cuestión, yo miro la nota y le mando al registro seccional una nota diciendo que con fecha tal ingresó tal nota, iniciada por el señor fulano de tal, ¿sí?, relacionada con el trámite de transferencia del dominio tal, que fuera observado por tal o tal motivo. Y le digo al encargado que eleve las consideraciones que considere pertinentes. Es decir, le estoy diciendo: explícame qué pasó acá, contame todo lo que quieras contarme para que yo pueda resolver y ver qué es lo que vamos a hacer con este tema. A veces, si yo lo presento en el registro, el propio encargado ya eleva la nota con sus consideraciones o con el legajo, fotocopia de la documentación, y a veces puede resultar conveniente que se haga de esa manera. Pero bueno, nunca se sabe en definitiva qué es lo más conveniente, ¿no? Son en definitiva, ¿cómo se dice? No sé la palabra, tácticas que uno emplea o utiliza pensando: bueno, me parece que en esta situación me parece más oportuno presentarlo directamente en el registro. ¿Qué? ¿Ya es hora? ¿Ya es hora para...? Ah, ok, gracias. Se entiende, o sea, dependiendo de la situación, uno puede entender que resulta más conveniente presentarla la nota directamente en el registro o presentarla en Dirección Nacional. Cuando ustedes les contestan la consulta que hacen a través de que la presentan acá en Dirección Nacional y que va a parar al Departamento de Asuntos Normativos, esa consulta, cuando es contestada, se contesta a través de algo que se denomina dictamen. El dictamen es no vinculante y no es general, sino que se aplica únicamente al caso concreto que se está consultando. Por más que yo luego tenga otro caso que sea idéntico, el encargado del registro me va a decir:
los dictámenes no son abstractos ni generales, sino que son solo para el caso concreto, de manera que voy a tener que elevar nuevamente la consulta para que se expiden acerca de ese nuevo caso que yo estoy planteando. Y siempre la respuesta va a ser a través de esto que se denomina dictamen. El dictamen es un documento que dice, por ejemplo, en el expediente de la referencia, porque va a tener el número del expediente, cuando ustedes ingresan la nota le ponen un cargo que es la fecha y el número del expediente. Entonces, si en el expediente de la referencia, porque dice referencia, expediente número tal, iniciado por el señor fulano de tal, con motivo de la presentación del trámite de transferencia del dominio tal en el registro seccional, bueno, se plantea cuál es la cuestión, o sea, cuál es la cuestión planteada y cómo se debe resolver eso. Por ejemplo, al final se podría agregar una nota que diga: se remite copia del presente, si es que se le da la razón al usuario y no al registro. Por ejemplo, al final diría: se remite copia del presente dictamen al registro seccional fulano de tal, por ejemplo, San Miguel número 1, para su conocimiento y demás efectos. Y entonces, además de contestarles a ustedes con el dictamen, se manda la copia de ese dictamen por correo al registro seccional. Onda, ya le avisamos al usuario, te estamos mandando la copia a vos para que hagas esto como lo tenés que hacer y no como lo hiciste porque por algo lo están consultando, ¿se entiende? Entonces, eso es un dictamen. Bueno, chicos, ahí me están avisando para que tomen su café, hagan un break y nos vemos en unos minutitos para terminar la clase. Así, si no, ahí termina. Ah, que la nota es más rápido. No sé si por mi WhatsApp lo vas a poder mandar. Bueno, vamos a ver ahora qué es el digesto de normas. ¿Qué es el digesto de normas técnicos registrales? Ustedes van a ver todo el tiempo en los apuntes que diga digesto de normas técnicos registrales. Cuando vean esta abreviatura o sigla, estoy hablando de eso. ¿Sí? El digesto de normas técnicos registrales es un cuerpo de normas que está integrado por 3 títulos o 3 tomos, si quieren. Se denominan títulos, pero son tomos para que sepan rápidamente de qué estamos hablando. ¿Sí? El digesto de normas técnicos registrales va a ser para ustedes mandatarios como un código civil para los abogados o como la Biblia para un sacerdote. Es decir, en este cuerpo normativo se encuentran reglamentados todos los trámites que se practican o se peticionan ante los registros de la propiedad automotor y los requisitos que se deben cumplir a los efectos de la procedencia de la inscripción de cada uno de esos trámites. En la actualidad, hasta hoy, hasta este momento, el digesto de normas técnicos registrales está compuesto por 3 títulos. Con números romanos. Título 1, título 2 y título 3. El título 1 es la parte general. El título 2 es la parte especial. Y el título 3 está compuesto por normas transitorias. Disculpe, el segundo título dijo... El título 2 es la parte especial. El título 1 es la parte general, el título 2 es la parte especial.
Y el título 3 está compuesto o integrado por normas de carácter transitorio. No le tengan miedo al digesto, no muerde, no ladra, no hace nada. Es lo que los va a ayudar a ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que tomar eso como una herramienta de trabajo de ustedes que les va a aclarar cualquier situación sobre la que tengan dudas. Lo importante no es saberse de memoria esto, sino, ya les dije que la memoria es la virtud de los tontos. Ustedes lo que tienen que saber es dónde encontrar la información que necesitan, ¿sí? Para que ustedes puedan entender rápidamente cómo se maneja o cómo funciona el digesto de normas técnicos registrales, yo les voy a hacer que lo comparen con un libro de cocina, con un recetario de cocina, ¿sí? El título 1, que es la parte general, supongamos que si fuera un recetario o un libro de cocinas, traería en la parte de general, por ejemplo, las características de todos y cada uno de los ingredientes que vamos a ocupar para preparar un plato en particular, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero preparar un pato a la naranja. Yo la receta del pato a la naranja la voy a encontrar en la parte especial, donde me va a decir, ¿sí?, pato a la naranja. En el título 1 voy a encontrar separados los elementos, es decir, voy a encontrar, por ejemplo, la carne de pato, cuánto tiempo se mantiene en el freezer, cuánto tiempo debo cocinarla, si la debo, por ejemplo, adobar con esto o con aquello, si la tengo que poner un poco antes, hervirla y recién pasarla al horno, sellarla en la sartén y recién, ¿se entiende? Y luego decir, y la naranja, a dónde pertenece, a los citrus, cuál es el sabor que provoca, si la puedo conservar o no la puedo conservar en la heladera, si se calienta, si no se calienta, si se le pueden agregar condimentos o no. Digamos que en el título 1 de la parte general, yo tendría, por ejemplo, diría, porque los títulos, ¿sí?, del digesto están divididos en capítulos, ¿sí? Por ejemplo, los títulos se dividen en capítulos. Por ejemplo, título 1, capítulo 1, 2, 3, 4. Cada uno de los capítulos se divide en secciones, ¿sí? Y dentro de las secciones hay artículos. Supongamos que yo en el título 1, en la parte general, ¿sí?, digo, título 1, capítulo 1, carnes. Ese capítulo está dividido en secciones. Capítulo 1, carne. Sección primera, carne de vaca. Sección segunda, carne de pollo. Sección tercera, carne de pescado. ¿Sí? Por darles ejemplos. Entonces ahí me va a decir cuánto tiempo, cuáles son las cualidades, qué es lo que tiene cada cosa, con qué se acompaña mejor, cuánto tiempo debo cocinarlas, cuánto puede permanecer en el freezer, etcétera, etcétera, si se sala antes o después, etcétera, etcétera. Supongamos que paso título 1, capítulo 2, ¿sí? Y digo, por ejemplo, hortalizas y legumbres, sección primera, y empiezo. Capítulo 3, frutas, sección primera, por ejemplo, citrus, sección segunda, manzana, ¿se entiende? Y entonces voy describiendo cada uno de los ingredientes, cuáles son las características, cómo debo cocinarlo. Bueno, acá llevado eso al automotor, voy a tener, por ejemplo, en el título 1, decir, solicitudes tipo, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para la validez? ¿Cuándo está expedida una solicitud tipo? ¿Cómo se llena? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué color de tinta debo utilizar para completar la solicitud tipo? ¿Cuáles son los datos que debo volcar sí o sí? ¿Si se puede enmendar? ¿Si no se puede enmendar? ¿Se entiende? Las distintas clases de solicitudes tipo, ¿para qué sirve cada una? Después, por ejemplo, digamos, ¿quiénes pueden, de los peticionarios, quiénes pueden peticionar trámite? ¿Puede un chico de 12 años a pedir un trámite? No. Entonces me va a regular quiénes son cada uno de los peticionarios, si son personas físicas, si son personas jurídicas, es decir, si el que peticiona es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, si el que peticiona es un apoderado, ¿sí?, del interesado, etcétera, etcétera. Certificaciones de firmas, certificaciones en general. ¿Qué es una certificación de firma? ¿Quiénes pueden certificar firmas?
Certificaciones en general, casos especiales de certificación. ¿Qué no necesita certificación? Por ejemplo, otro capítulo, verificaciones físicas del automotor. ¿Qué autos están obligados a verificar? ¿Qué tipos de verificaciones hay? Verificaciones en general, verificaciones especiales, casos o trámites exceptuados de verificación, ¿sí? Verificaciones observadas, es decir, cuando un auto yo miro la cédula de donde tomo todos los datos, por ejemplo la marca, el número y marca de motor, el número y marca de motor, el tipo del automotor, etc. Yo hago así y lo que yo miro acá, tengo que mirar el auto y tengo que ver que cada cosa que dice acá en la documentación es lo mismo, se compadece o guarda coherencia o correspondencia con la cosa, con el automotor. No me puede decir la cédula que el auto es marca Ford y yo tengo un Fiat a la par. O todo coincide y el motor tiene todo la marca, pero el número del motor no es el mismo. Es evidente que le cambiaron el motor. Señor, ¿de dónde sacó usted este motor? ¿Lo robó o lo adquirió legítimamente? Bueno, y así sucesivamente todos los distintos institutos me van describiendo qué es cada cosa, cómo debo hacerlo, los casos generales particulares, las excepciones, etc. ¿sí? Por ejemplo, los mayores de edad, los menores de edad, las personas jurídicas, quienes tienen capacidad para presentar. Luego, cuando yo vengo, por ejemplo, a la parte especial, lo que hago es acá tener directamente el trámite. Por ejemplo, título 12, ya estamos en la parte especial. Capítulo 1, inscripciones iniciales. Es decir, cuando yo compro por primera vez el automotor, no tiene dominio. El dominio es el código alfanumérico que ustedes ven en la placa metálica del automotor, por ejemplo, ABC 123, eso es lo que se denomina dominio del automotor, ¿sí? Y ustedes en general dicen, ¿y qué patente tiene? Bueno, ¿cuál es el dominio del automotor? ABC 123. Entonces, supongamos, inscripciones iniciales, inscripción de automotores nacionales, inscripción de automotores importados, el certificado de fabricación en el caso de los nacionales, el certificado de importación en el caso de los vehículos importados. Me va a traer los distintos regímenes por los cuales yo voy a adquirir el automotor por primera vez. Inscripción inicial de automotores por el régimen de discapacitados, porque hay un régimen especial cuando es el discapacitado el que adquiere el automotor. Por el régimen de diplomáticos, de automotores importados, por ejemplo, por un argentino que vivió en el extranjero y que vuelve a radicarse en el país, de un extranjero que obtiene su permiso de radicación permanente en nuestro país, y así sucesivamente, ¿sí? Los distintos regímenes. Es como que acá cuando me dice, por ejemplo, inscripción inicial de un automotor importado por el régimen de discapacitados, yo ya sé por todo lo que vi en la parte general, cuando voy a presentar el trámite sé con qué solicitud tipo lo peticiono, cómo debe estar completada, con qué color de tinta, cuáles son los espacios que tienen que estar llenados, qué no puede enmendarse y qué sí puede enmendarse. Sé que necesito acompañar además de eso la verificación física. Entonces voy a saber en qué solicitud tipo está hecha la verificación física, si está observado o no está observada, qué datos debe contener. ¿Se entiende? Es decir, voy a poder aplicar todo esto que vi por separado acá y voy a poder juntar esos ingredientes en esta receta como si lo que les acabo de explicar, y digo acá, pato a la naranja. Bueno, yo ya vi acá cómo se cocina el pato, cómo funciona la naranja, cuándo salo, cuándo no salo, si condimento, si no condimento, si cuánto tiempo valor, si cuánto tiempo lo puedo conservar en el freezer, etcétera, etcétera. Yo todo eso lo aprendí acá. Cuando vengo al plato, solamente la receta me va a decir, usted mezcle esto, esto, esto y haga tal cosa. Pero yo ya sé las características, cómo tiene que estar hecho.
Porque cuando me diga medio kilo de pato, obviamente que no voy a cortarle una pata llena de plumas al pato y la voy a tirar adentro de la olla. Ya me explicó acá que no tiene que tener plumas, que no tiene que tener vísceras, que tiene que estar sin cuero, con cuero. ¿Se entiende? Bueno, funciona igual el digesto. Acá tengo todos los elementos por separado que me muestra y me va contando cómo debe ser cada una de esas cuestiones. Y en la parte general, donde ya me trae el trámite, que sería el plato que yo quiero cocinar, me dice cómo mezclo todo esto que yo vi en el título 1 o en el tomo 1. ¿Se entendió? Bueno. El título 3, que es el de normas transitorias, que en la nueva versión del digesto, que yo estoy preparando la disposición para la entrada en vigencia, no existe más este título 3, porque este título 3 estaba compuesto primero por las normas que se aplicaban a los motovehículos, que hoy en día no están más, fueron derogadas porque se le aplican a los motovehículos todas las normas de los automotores que están puestas en el título 1 y 2, salvo que en el propio artículo diga esto no es para motovehículos, por ejemplo. O que traiga un apartado que diga en el caso de los motovehículos debe hacerse de tal manera, pero siempre se aplica también para los motovehículos el título 1 y 2, ¿sí? No más el 3, por lo tanto, toda esa parte del título 3 está derogada. Luego el título 3 traía, por ejemplo, la convocatoria del automotor. ¿Saben lo que es la convocatoria del automotor? Bueno, convocar es llamar, ¿sí? En el año 95 lo que se hizo fue unificar todos los dominios de los automotores, porque hasta esa época cada provincia, cuando se inscribía un automotor en una provincia, entregaba una placa metálica con un dominio diferente. Por ejemplo, en Tucumán estaba la T, en Córdoba la X, en Catamarca la C, en Buenos Aires tuvimos la B larga. Había tanta cantidad de autos que después en Buenos Aires, no sé, ustedes son muy chicos, la mayoría, no sé si se acordarán que estaba la B larga y después le pusieron un 1 chiquito arriba. Después le pusieron un 2, 3, 4, 5, un 77.000, bueno, no había más. Se unificó y se creó una única placa metálica, que es la que ustedes conocen hoy en día. Entonces, desde el 95, todos aquellos autos que se inscribieron inicialmente a partir de esa fecha, empezaron con el dominio AAA 000. 000, AAA 001, 002. Cuando llego a AAA 999, AA B larga, 000001. Cuando llego a 999, AAC. Y otra vez lo mismo hasta que termino con el abecedario. Y luego voy mezclando y combinando con la segunda letra con la tercera letra. Nos quedan 2 nada más para terminar. Les digo por qué nos quedan 2. Porque a todos los nuevos, a los que se inscribían por primera vez a partir del 95, se les dio este dominio y de ahí en adelante. En tanto que a los que ya se encontraban inscritos con las patentes de Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, La Rioja, bla, 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 se los convocó y a eso se los llamó. Eso se llama convocatoria del parque automotor. Y entonces a ellos se les dio a partir de la letra R, ¿sí? A partir de la letra R del abecedario hasta el final, se les fue otorgando. Ustedes cuando vean los autos que dicen R o S, tal cosa, es porque son anteriores al 95, los llamaron, les cambiaron la patente. Usted no usa más esta patente T145.000. Ahora va a usar la patente RST000, por ejemplo. Sin perjuicio de eso, en el legajo del automotor dice RST000 y dice dominio anterior T145.000, supongamos, ¿sí? Es decir, siempre está entrelazado el dato. ¿Los papeles sigue rigiendo la anterior, el dominio anterior? No, usted en la documentación actual va a ver el dominio actual, pero en la tapa del... bueno, en el título dice sí, dominio anterior, sí, discúlpeme, en el título dice tal dominio anterior, tal otro. No está vigente, pero sí está figurado. O sea, se lo reempadronó,
¿sí? Pero siempre está relacionado con el dominio anterior que tenía. Entonces, eso es la convocatoria del parque automotor que se hizo en el 95 y las reglas sobre cómo hacer esa convocatoria, que en ese momento era la convocatoria automática, la convocatoria obligatoria y la convocatoria voluntaria. Había 3 tipos de convocatoria: automática, obligatoria y voluntaria. Hoy en día eso no existe más porque se vencieron todos los plazos de la convocatoria, pero todavía hay automotores que no realizaron esa convocatoria. Entonces lo que se hizo fue comprimir todo eso que era convocatoria automática, obligatoria y voluntaria, que no está más. Se comprimió todo ese capítulo y yo lo agregué como último capítulo del título 2, ¿sí? De manera que en el título 3 solo me quedaron las normas: el régimen jurídico del automotor, el decreto reglamentario, resoluciones conjuntas entre los distintos ministerios de aduana, de migraciones, de la Secretaría de Industria, etc. Todo eso no está más porque no tiene sentido tener un título para hacer una recopilación de normas muertas puestas en un soporte de papel que por ahí yo entro a consultarlas y ya se modificaron y estoy leyendo una versión anterior. Entonces todas esas normas que estaban en ese título ahora están puestas dentro de los otros tomos, pero como un link. Ustedes deben haber visto los hipervínculos que hay cuando uno está en la computadora, que están en color azul, que por ejemplo dice entre paréntesis ley número tal o decreto tal cosa. Está en azul, yo hago así, tic, lo cliqueo y me lleva directamente por el sistema informático y me aparece la norma tal cual está vigente hoy en día. De manera que el título 3 desapareció porque lo de los motovehículos se aplica el título 1 y 2, la convocatoria se comprimió y se pasó a un último capítulo del título 2 y las normas especiales o transitorias no tienen ningún sentido tenerlas ahí porque no es de buena técnica jurídica tener todo eso amontonado y hacer un título más para eso. De manera que lo nuevo que va a entrar en vigencia solamente tiene un título 1 y un título 2. Eso es el digesto de normas técnicos registrales que ustedes tienen que utilizar para hacer los trámites ante el registro de la propiedad automotora. ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Cuándo estaría a la venta? No tengo la menor idea. ¿No? Si me preguntás cuánto cuesta un código civil... No, lo el sé. precio no, era como para saber cuándo se puede editar. Les dije al coordinador las cuestiones académicas, les hablan conmigo. No tengo ni idea. Ese es el... Al resto, las patentes, según cuántos autos se vendan en el año, por ejemplo, este año está la patente N, que empieza con N, o tiene N, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, que según los años va cambiando el nombre de la patente, o según los autos que se vendan. No, según la cantidad de autos que se van vendiendo. O sea, los vas... Es lo mismo No, que porque si... por ahí no sé, ves la patente N. No, pero es lo mismo que vos me digas si si tu número de documento es de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que van naciendo o si de acuerdo al año yo te cambio el número de documento y digo, bueno, en este año vamos a dar desde el número 40 millones. No, por si ejemplo, que nací- dice, la patente N es del año 2014. Y sí, por supuesto, porque yo también hago así, digo la patente L es de hace 2 años porque yo sé en qué año se entregó esa, pero no es que se Todos entiende. los años cambian el Como el Claro, documento, es como una que sola me vez. digas, por ejemplo, ¿cuál es mi número de documento? Y yo tengo el 32 millones porque tengo 28 años. ¿Se entiende? Entonces, pero no es que a los de 28 años le dan el 32 millones. Bueno, es lo mismo. Entonces volvemos a lo mismo que hablan por hablar. No es que hablan por hablar, o sea, si vos me decís, por ejemplo, yo veo una patente que dice WE 712, hago así, miro y digo, esto es del 98, porque sé que esa cantidad de letras se entregaron en esa época. Entonces de ahí los puedo ir relacionando. ¿Qué era lo que quería preguntar usted? Perdón, el digesto de norma, ¿está en el CD? ¿Puede ser? Sí, y si no está en la página de la Dirección Nacional, Yo nrpa.gov.ar, me parece que se los di la clase pasada, dice digesto y sí, claro que Sí, está. vi que había mucho todo. Bueno, entonces ahí entra en digesto, es decir, título 1, título 2, título 3, van cliqueando, es fácil, chicos. Besitos hasta el sábado que viene porque me lleva la grúa el auto.